24 de marzo de 1945. El cielo sobre Berlín era una lámina gris acero, surcada por estelas de condensación y perforada por explosiones antiaéreas que florecían como flores negras contra las nubes. Abajo, el Reich se desmoronaba. Arriba, una formación de B-17 Flying Fortresses zumbaba hacia el este, cada uno con 10 hombres y 6.000 libras de explosivos de alta potencia destinados a una planta de aceite sintético en el corazón de la Alemania nazi. Los bombarderos eran vulnerables, lentos, pesados, objetivos perfectos para las escuadras de cazas que aún le quedaban a la Luftwaffe, que a pesar del colapso de la maquinaria bélica alemana, todavía tenía fuerza. Ese día, más de un centenar de cazas alemanes se alzaron para enfrentarse a ellos. Los Messerschmitt 262, los primeros cazas a reacción operativos del mundo, atravesaron la formación a velocidades que los pilotos estadounidenses nunca habían visto. Debería haber sido una masacre. Pero ocurrió algo inesperado, algo que los pilotos alemanes nunca vieron venir. Por encima de los bombarderos proporcionando escolta estaban los hombres del 300, el segundo grupo de caza. Volaban en P-51 Mustang pintados con distintivas colas rojas y todos los pilotos de esa formación eran negros. Eran los Tuskegee Airmen y les habían dicho durante toda su vida que no eran lo suficientemente buenos, inteligentes o valientes para volar. Ese día sobre Berlín demostraron que todas esas mentiras eran falsas. Cuando el humo se disipó y las formaciones regresaron a casa, ningún bombardero había sido derribado por los cazas enemigos. Los Red Tails habían derribado 3 aviones alemanes, dañado varios más y escoltado a todos los B-17 de forma segura a través del espacio aéreo más defendido de Europa. La Luftwaffe, la otrora invencible fuerza aérea de Hitler, había sido humillada por los mismos hombres que la ideología nazi consideraba inferiores. Pero esta historia no comienza en los cielos de Berlín. Comienza años antes, en el segregado sur de Estados Unidos, donde un grupo de hombres decidió que, si su país no les daba respeto, se lo ganarían. Misión tras misión. Esta es la historia de cómo los aviadores de Tuskegee no solo lucharon contra los nazis, lucharon 2 guerras a la vez y, de alguna manera, contra todo pronóstico, ganaron ambas. Antes de que hubiera Red Tail sobre Europa, había jóvenes negros en toda América que miraban al cielo y soñaban con volar. Hombres como Benjamin O. Davis Jr., hijo del primer general negro del ejército, que había soportado 4 años de silencio en West Point, donde los cadetes blancos se negaban a hablar con él excepto en el cumplimiento de sus funciones oficiales. Hombres como Charles DeVoe, un empleado de correos de Indianápolis que pasaba los fines de semana en un pequeño aeródromo, viendo despegar los aviones e imaginándose a sí mismo a los mandos. En 1940, mientras la guerra consumía Europa y Estados Unidos comenzaba a rearmarse, el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos era una de las instituciones más segregadas del país. No contaba con ningún piloto negro. No porque los hombres negros no hubieran intentado alistarse. Lo habían hecho, repetidamente, durante años. Pero la postura oficial del ejército era clara y se expresaba con frialdad. Los hombres negros carecían de la inteligencia, los reflejos y el coraje necesarios para la aviación de combate. Era una mentira basada en el racismo, pero era una mentira respaldada por la política, la tradición y todo el peso del establishment militar estadounidense. El ejército citó estudios, todos ellos defectuosos o falsificados, que afirmaban demostrar que los hombres negros no eran aptos para tareas complejas. El entrenamiento de vuelo requería rapidez mental, razonamiento espacial y la capacidad de mantener la calma bajo una presión extrema. Según la sabiduría predominante de la época, estas eran cualidades que los hombres negros simplemente no poseían. Pero la presión iba en aumento. Las organizaciones de derechos civiles, lideradas por la Nena Danake y la prensa negra, exigían un cambio. La primera dama Eleanor Roosevelt, una firme defensora de la igualdad racial, sumó su voz a la causa.
En septiembre de 1940 visitó el Instituto Tuskegee en Alabama e incluso voló con el piloto negro Charles Alfred Chief Anderson, una reprimenda deliberada y pública a la postura del ejército. La presión política funcionó, pero solo por poco. En enero de 1941, el Departamento de Guerra anunció la creación de un programa de entrenamiento experimental para pilotos negros en el aeródromo militar de Tuskegee, en Alabama. Fue una concesión, no una victoria. Muchos creían que el programa estaba diseñado para fracasar. Los estándares serían imposiblemente altos, los recursos limitados, los instructores escépticos. Y si los alumnos fracasaban, como muchos esperaban, se demostraría de una vez por todas que los hombres negros no podían volar. La primera promoción de cadetes llegó en julio de 1941. 13 hombres. La mayoría de ellos eran graduados universitarios, ingenieros, profesores, atletas, hombres a los que toda su vida les habían dicho que no eran lo suficientemente buenos y que habían pasado todo ese tiempo demostrando lo contrario. Sabían lo que representaba este programa. No era solo un entrenamiento de vuelo, era una prueba, no de su capacidad, sino de su humanidad. El capitán Benjamin O. Davis Jr. estaba entre ellos. También lo estaba un hombre llamado Charles DeVoe, que había dejado su trabajo en la oficina de correos para perseguir un sueño imposible. Mac Ross, profesor de matemáticas, Lemuel Custis, que había crecido en Connecticut y había aprendido a volar por su cuenta. Estos hombres entendían lo que estaba en juego. Si fracasaban, la puerta se cerraría. No solo para ellos, sino para todos los que se parecían a ellos. No fracasaron. En marzo de 1942, los 5 primeros cadetes obtuvieron sus alas. Poco después se graduaron otros 5, luego 10, luego 20. El experimento Tuskegee, como se le conocía, debía demostrar que los hombres negros no podían volar. En cambio, demostró que podían, y que podían hacerlo mejor de lo que casi nadie esperaba. El aeródromo militar de Tuskegee se encontraba en el sofocante calor de Alabama, como una prueba diseñada por la propia naturaleza. Los veranos alcanzaban más de 37 grados. El polvo de las pistas de aterrizaje de arcilla roja lo cubría todo. Gargantas, motores, sueños. Pero el calor y el polvo no eran nada comparados con el escrutinio. Cada error quedaba documentado. Cada fracaso se magnificaba. Cuando un cadete blanco era expulsado del entrenamiento de vuelo en otro lugar, se consideraba un fracaso individual. Cuando un cadete negro tenía dificultades en Tuskegee, se convertía en una prueba de la incompetencia de toda una raza. La presión era aplastante, constante y totalmente intencionada. El régimen de entrenamiento era el plan de estudios estándar del Cuerpo Aéreo del Ejército, teoría de vuelo, navegación, acrobacias aéreas, artillería, vuelo en formación, pero los estándares no lo eran. Los instructores, muchos de ellos sureños blancos escépticos sobre la existencia del programa, calificaban con más dureza. Las tolerancias eran más estrictas, los márgenes de error más estrechos, y aún así los cadetes seguían graduándose. Volaban en PT-17 Stearmans, biplanos de cabina abierta que traqueteaban y se sacudían con el viento de Alabama. Luego en AT-6 Texans, más complejos, más rápidos e implacables con los errores. Y, finalmente, si llegaban tan lejos, pasaban a los cazas. P-40 Warhawks, los mismos aviones que volaban en misiones de combate en el norte de África y el Pacífico. Benjamin O. Davis Jr. se convirtió en el primer comandante negro del programa y acabó al frente del 99º Escuadrón de Caza, la unidad que llevaría el nombre de Tuskegee al combate. Pero incluso como comandante, Davis se enfrentó a retos que ningún oficial blanco tendría que soportar. Se le cuestionaba constantemente. Se ponían en duda sus decisiones. Sus hombres eran observados con recelo por los oficiales superiores que esperaban, incluso deseaban, que fracasaran. Dentro del programa, los cadetes desarrollaron una cultura de excelencia. No era opcional. Era una cuestión de supervivencia. Estudiaban más, volaban más,
Se esforzaban más. Sabían que un solo incidente, un accidente, un problema disciplinario, cualquier cosa, podía utilizarse como justificación para cerrar todo el programa. Así que se volvieron perfectos, o tan perfectos como podían serlo los seres humanos. También se convirtieron en hermanos. La segregación significaba que no podían comer en los mismos comedores que los soldados blancos. No podían utilizar las mismas instalaciones. En algunas ciudades cercanas se les negaba por completo el servicio. Hombres que se entrenaban para defender su país eran rechazados en los mostradores de los restaurantes por el color de su piel. No se les escapaba la ironía. Se preparaban para luchar contra el fascismo en el extranjero, mientras vivían bajo las leyes Jim Crow en su país. Pero el vínculo forjado en esa contradicción era inquebrantable. Volaban los unos por los otros. Volaban por los que les precedieron y fueron rechazados. Volaban por los que vendrían después, que solo tendrían la oportunidad si ellos tenían éxito. Y poco a poco, misión tras misión, vuelo tras vuelo, demostraron que todo lo que el ejército había dicho sobre ellos era falso. En 1943, los aviadores de Tuskegee estaban listos, no solo listos para volar, listos para luchar. La pregunta era si el ejército estaba listo para dejarlos. Abril de 1943. El 99º Escuadrón de Caza partió hacia el norte de África, adscrito al 33º Grupo de Caza que operaba desde el Marruecos francés. Volaban en P-40 Warhawks, modelos antiguos, no en los ágiles P-51 Mustang, por los que más tarde se harían famosos. Estaban mal equipados, mal apoyados y sometidos a constantes dudas. Su primera misión fue una patrulla sobre el Mediterráneo. Sin contacto. Sin drama. Solo horas de vuelo en formación, escaneando cielos vacíos. Pero eso cambió rápidamente. En junio volaban en misiones de combate sobre Pantelleria, una fortaleza italiana fuertemente fortificada en el Mediterráneo. Las misiones eran brutales, ametrallamientos a baja altura contra posiciones antiaéreas, ataques con bombardeos en picado contra emplazamientos de artillería, todo ello bajo un fuego terrestre devastador. El 2 de julio de 1943, el teniente Charles Hall se convirtió en el primer aviador de Tuskegee en derribar un avión enemigo, un Focke-Wulf o Bim 190 alemán sobre Sicilia. El derribo fue confirmado. Documentado. Innegable. Debería haber sido un momento de celebración, la prueba de que los pilotos negros podían luchar y ganar. En cambio, fue recibido con silencio por parte de gran parte del estamento militar y con escepticismo por parte de la prensa. Pero para los hombres del 99 lo era todo. Habían derramado sangre. Habían demostrado que estaban a la altura. Y no habían terminado. El escuadrón continuó realizando misiones aéreas durante toda la campaña italiana. Escoltaron bombarderos, ametrallaron líneas de suministro, atacaron aeródromos enemigos. El trabajo era peligroso y agotador. Los pilotos volaban en múltiples misiones al día, a veces regresando con aviones tan dañados que apenas podían aterrizar. Y aún así, las preguntas persistían. ¿Eran lo suficientemente agresivos? ¿Eran eficaces? ¿Se les podía confiar más responsabilidad? El coronel Benjamin O. Davis Jr. sabía lo que estaba pasando. Llevaba toda su vida luchando en esta guerra. Así que mantuvo a sus hombres volando. Los mantuvo disciplinados. Los mantuvo alerta. Y poco a poco, misión tras misión, construyeron un historial que ni siquiera sus críticos más severos podían ignorar. A finales de 1943, los aviadores de Tuskegee habían volado en cientos de misiones de combate. Habían perdido hombres, derribado aviones y se habían ganado el respeto cauteloso de algunas, aunque no todas, las unidades blancas con las que volaban. Pero el respeto no era suficiente. Querían lo que tenían todos los demás grupos de combate en la guerra: una misión real. Una oportunidad de demostrar que eran los mejores. Esa oportunidad llegaría. Pero primero necesitarían mejores aviones. Enero de 1944 se activó el 3 Tostirmento Grupo de Caza, que consolidó a los escuadrones de Tuskegee bajo un solo mando,
los escuadrones de caza 91 Minuet, 100, 331 y 320. Y con esa consolidación llegó una nueva misión: escoltar a los bombarderos de largo alcance sobre Europa. Era una de las funciones más peligrosas, críticas y prestigiosas de toda la guerra aérea. Y volaban en P-51 Mustangs, el mejor avión de combate del arsenal estadounidense. Rápidos, ágiles y equipados con el alcance necesario para escoltar a los bombarderos hasta el interior de Alemania y volver. Los Mustangs estaban pintados con distintivas colas rojas, una marca que se convertiría en legendaria. La escolta de bombarderos no era glamurosa. Requería disciplina, paciencia y la voluntad de permanecer con los bombarderos en lugar de perseguir a los cazas enemigos en busca de gloria personal. Muchos grupos de cazas blancos odiaban esa misión. Los pilotos querían derribar enemigos, querían ser ases, querían la libertad de cazar. Permanecer en formación, protegiendo a los lentos bombarderos, les parecía un desperdicio de sus habilidades. Pero los aviadores de Tuskegee lo abordaron de manera diferente. Lo veían como una misión, no como una limitación, y destacaron en ello. Sus órdenes eran sencillas: permanecer con los bombarderos, no abandonarlos, pasara lo que pasara, y no lo hicieron. Otros grupos de escolta, incluso los de élite, a veces rompían la formación para perseguir a los cazas enemigos, dejando a los bombarderos vulnerables. Los Red Tails nunca lo hicieron. Se ganaron la reputación entre las tripulaciones de los bombarderos de ser la mejor escolta de la 15ª Fuerza Aérea. Los pilotos de los bombarderos empezaron a solicitarlos por su nombre. «Denos a los Red Tails», decían. «Ellos nos llevarán a casa». Las estadísticas lo confirman. De las más de 200 misiones de escolta de bombarderos realizadas por el 331 Grupo de Caza, nunca, ni una sola vez, perdieron un bombardero a manos de los cazas enemigos. Ningún otro grupo de escolta en toda la guerra pudo presumir de ello. No fue suerte. Fue disciplina, habilidad y la negativa a defraudar a nadie. Pero su éxito tuvo un precio. Volar en escolta significaba mantenerse en formación, lo que los convertía en blancos. Los cazas alemanes intentaban alejarlos para romper la formación y aislar a los aviones individuales. Los Red Tails se negaron a morder el anzuelo, mantuvieron su posición y pagaron por ello. Los pilotos fueron derribados, los hombres fueron capturados, algunos nunca regresaron a casa y, sin embargo, misión tras misión, siguieron volando. Protegieron a los bombarderos, combatieron a los cazas enemigos y construyeron una leyenda, salida tras salida. 24 de marzo de 1945. La reunión informativa sobre la misión fue tensa. El objetivo: una planta de aceite sintético cerca de Berlín, en el corazón de Alemania. La 15ª Fuerza Aérea enviaría una formación masiva de bombarderos B-17, escoltados por cazas de varios grupos, incluido el 332. Pero los servicios de inteligencia les habían advertido. La Luftwaffe estaba utilizando Messerschmitt Me-262, los primeros cazas a reacción operativos del mundo. Estos aviones eran rápidos, más de 100 millas por hora más rápidos que cualquier otro de los aliados. Podían ascender más rápido, descender más rápido y atacar con una velocidad devastadora antes de que nadie pudiera reaccionar. En teoría, eran imparables. Los aviones a reacción alemanes ya habían demostrado ser mortíferos en combates anteriores. Atravesaban las formaciones de bombarderos, sus cañones destrozaban el metal y la carne y desaparecían antes de que los cazas de escolta pudieran responder. Los pilotos estadounidenses los llamaban los aviones del infierno. Cuando la formación de bombarderos se acercó a Berlín, aparecieron los aviones a reacción. Primero 2, luego 5, luego más. Llegaron rápido, increíblemente rápido, con sus elegantes siluetas atravesando el cielo como cuchillos. Las tripulaciones de los bombarderos se tensaron. Era el momento que todas las tripulaciones temían. Pero los Red Tails estaban preparados. El teniente Roscoe Brown,
vio el primer jet lanzándose en picado hacia los bombarderos. Empujó el acelerador hacia adelante, inclinando su P-51 para interceptarlo. Sabía que no podía superar al jet en vuelo nivelado, pero no era necesario. Anticipó la trayectoria del jet, lo condujo como un cazador conduce a un ciervo que corre y abrió fuego. La ráfaga alcanzó al Me-262 cuando salía de su picado. El humo brotó de uno de los motores. El avión se tambaleó, perdió velocidad y comenzó a caer. El teniente Brown acababa de convertirse en uno de los primeros pilotos aliados en derribar un avión alemán en combate. En otras partes de la formación, los Red Tails luchaban con ferocidad. Se mantuvieron cerca de los bombarderos, negándose a alejarse. Cuando los aviones a reacción atacaban, los enfrentaban de frente. El cielo se convirtió en un caótico borrón de trazas, humo y motores rugientes. Los pilotos alemanes, muchos de ellos veteranos de élite, se vieron superados por pilotos que, según les habían dicho, eran inferiores. Ese día fueron derribados 3 aviones alemanes. Varios más resultaron dañados. Y no se perdió ni un solo bombardero a manos de los cazas enemigos. Cuando la formación regresó a la base, las tripulaciones de los bombarderos estaban eufóricas. Sabían lo que acababa de pasar. Habían sido protegidos por los mejores. Pero más que eso, los aviadores de Tuskegee habían hecho algo sin precedentes. Habían derrotado al arma más avanzada de la Luftwaffe. Habían demostrado, sin lugar a dudas, que estaban entre los mejores pilotos de toda la guerra. Y los nazis, que habían construido su ideología sobre el mito de la superioridad racial, habían sido humillados por los mismos hombres a los que consideraban subhumanos. Pero incluso mientras los Red Tails ganaban gloria en los cielos de Europa, otra batalla se libraba en casa. Los aviadores de Tuskegee regresaron a un país que aún se negaba a verlos como iguales. Habían volado en cientos de misiones de combate. Habían protegido a los bombarderos. Habían derribado aviones enemigos y ganado medallas. Y, sin embargo, cuando regresaron a Estados Unidos, seguían estando sujetos a las leyes Jim Crow. En un incidente infame, un grupo de oficiales negros, entre los que se encontraban algunos aviadores de Tuskegee, fueron arrestados en Freeman Field, Indiana, por entrar en un club de oficiales que había sido designado solo para blancos. Eran oficiales entrenados, veteranos de combate, hombres que habían arriesgado sus vidas por su país. Y fueron arrestados por intentar sentarse en una sala. El motín de Freeman Field, como se le conoció, fue un punto de inflexión. Los oficiales arrestados se negaron a ceder. Cuestionaron la legalidad de la segregación en el ejército. Y aunque muchos fueron juzgados por un tribunal militar, su postura atrajo la atención nacional. Se hizo imposible ignorar la hipocresía. A hombres que habían luchado contra el fascismo en el extranjero, se les negaba la dignidad básica en su propio país. La contradicción carcomía la conciencia de la nación. ¿Cómo podía Estados Unidos proclamarse defensor de la libertad mientras trataba así a sus propios ciudadanos? Los aviadores de Tuskegee se convirtieron en símbolos no solo de la excelencia militar, sino de la incoherencia moral en el corazón de la sociedad estadounidense. Su éxito en combate había dejado una cosa innegable. Las justificaciones para la segregación eran mentiras. Los hombres negros podían volar, podían luchar, podían liderar, podían sobresalir. Y si las políticas raciales del ejército se basaban en premisas falsas, ¿qué decía eso de la segregación en todos los demás ámbitos? La respuesta tardaría años en revelarse por completo, pero la semilla ya estaba plantada. En 1948, el presidente Harry Truman firmó la Orden Ejecutiva No. 81, que ponía fin a la segregación en el ejército estadounidense. No se trataba solo de un cambio de política, era el reconocimiento de que hombres como los aviadores de Tuskegee habían demostrado que la segregación era errónea e indefendible. Los Red Tails habían luchado en 2 guerras, una contra el eje, otra contra el racismo, y en ambas habían ganado, no con discursos o protestas, sino con excelencia, con valentía, con una inquebrantable negativa a aceptar los límites que otros intentaban imponerles.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, los aviadores de Tuskegee habían volado en más de 15.000 misiones. Destruyeron más de 250 aviones enemigos. Ganaron más de 150 cruces distinguidas de vuelo. Y nunca perdieron un solo bombardero a manos de los cazas enemigos en una misión de escolta, un récord sin igual para ningún otro grupo de cazas. Pero su legado va mucho más allá de las estadísticas. Los aviadores de Tuskegee demostraron que la excelencia no tiene color. Obligaron a Estados Unidos a enfrentarse a su propia hipocresía y allanaron el camino para generaciones de afroamericanos en el ejército y fuera de él. Hombres como el general Benjamin O. Davis Jr., que se convirtió en el primer general afroamericano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Hombres como Charles McGee, que voló en 409 misiones de combate en 3 guerras y vivió para ser homenajeado en una Super Bowl a sus 90 años. Hombres que tomaron el respeto que se ganaron en el cielo y lo utilizaron para exigir respeto en tierra. Su historia resuena porque no se trata solo de volar. Se trata de luchar por la dignidad en un mundo decidido a negarla. Se trata de demostrar una y otra vez que los límites impuestos a las personas son arbitrarios, crueles y, en última instancia, rompibles. Los nazis creían en una jerarquía de la humanidad. Creían que algunas personas nacían superiores, destinadas a gobernar, mientras que otras eran inferiores, destinadas a servir o a ser eliminadas. Los aviadores de Tuskegee destrozaron esa mentira, no con palabras, sino con acciones. Se enfrentaron a la Luftwaffe en el cielo y demostraron que el coraje, la habilidad y el honor no tienen nada que ver con la raza. Y quizás esa sea la mayor humillación de todas. El Tercer Reich, con toda su retórica sobre la supremacía, fue derrotado en parte por las mismas personas que afirmaba que eran subhumanas. Los Red Tails no solo ganaron batallas, desmantelaron una ideología. 24 de marzo de 1945, el cielo sobre Berlín. Una formación de bombarderos regresando a casa, todos intactos, y sobre ellos los Red Tails, con sus distintivas marcas brillando en la luz del atardecer. Los aviadores de Tuskegee no pidieron una lucha fácil. Les tocó la más difícil que se pueda imaginar. Una guerra contra 2 enemigos, uno en el cielo y otro en su propio país. Y ganaron ambas, no porque el mundo fuera justo, sino porque se negaron a dejar que los derrotara. Ahora hay estatuas, documentales, museos. En 2007, el presidente George W. Bush concedió la Medalla de Oro del Congreso a los aviadores de Tuskegee, reconociendo tardíamente lo que debería haber sido obvio desde el principio. Eran héroes. Pero el verdadero monumento a su legado no está tallado en piedra. Está escrito en el cielo, en cada piloto negro que los siguió, en cada persona que vio lo que hicieron y se dio cuenta de que los únicos límites que importan son los que nos negamos a aceptar. Los nazis nunca los vieron venir. Pero más que eso, Estados Unidos nunca los vio venir. Les dijeron que no podían volar. Volaron de todos modos. Les dijeron que no podían luchar. Lucharon de todos modos. Les dijeron que no podían ganar. Ganaron de todos modos. Y al hacerlo no solo cambiaron la guerra, cambiaron el mundo. Eso no es solo historia. Es la prueba de que, a veces, el arma más poderosa no es un avión o una bomba. Es la negativa a creer una mentira. Los Red Tails humillaron a los nazis, pero su verdadera victoria fue mostrar al mundo cómo es el coraje cuando se niega a ser negado.